La estrategia de MACD que te voy a explicar en este vídeo es una estrategia con una de las mejores tasas de acierto que puedes encontrar a la hora de hacer trading. Es muy fácil de utilizar, sirve para cualquier mercado y lo más importante, te da dinero. Voy a mostrártela paso a paso. El MACD viene de las siglas de Moving Average Convergence Divergence, el cual ya hemos hablado en este canal de trading. De forma resumida, este indicador utiliza dos medias móviles con las que encontrar tendencias en los mercados y encima es que lo clava. Si eres un trader avanzado, seguramente ya las conozcas, ya hayas escuchado hablar de ella en el pasado. Pero el indicador MACD como tal es bueno, pero si te quedas hasta el final del vídeo verás como si lo sincronizas con otros indicadores, esto hace un resultado simplemente espectacular. Lo primero de todo, vamos a añadir el indicador de MACD a nuestro graficador, en este caso en TradingView. Si no utilizas este, añádelo en la plataforma que utilices al respecto, sea tu favorito. Ahora ya tenemos el indicador añadido, voy a enseñarte cómo funciona para que lo entiendas a la perfección. El indicador MACD lo forman cuatro componentes, dos medias móviles, el histograma y el horizonte o línea cero. La primera media, la azul, por defecto es de 12. Este número representa el valor medio de las últimas 12 velas. Estas 12 velas dependen exclusivamente del marco temporal que estés utilizando. Si estás en un minuto, estará cogiendo los datos de los últimos 12 minutos, pero si estás en temporalidad de un día, estará cogiendo la información de los últimos 12 días. Y así sucesivamente. La otra media, la que es de color naranja, es el mismo concepto, pero en vez de 12 es de 26. El histograma no se trata del volumen como algunos me habéis preguntado. El histograma se trata de la diferencia entre precisamente estas dos medias de antes. A medida que estas medias están más separadas, el histograma es más grande y viceversa. Si la media azul de 12 está por encima de la naranja, veremos el histograma con barras verdes y una tendencia alcista. Por el contrario, si la media azul está por debajo de la media naranja, se representará en color rojo, es decir, que estaremos en una tendencia bajista. Finalmente, tenemos la línea horizontal o de cero, la cual indica el centro del indicador y el punto de partida donde sin el resto de información justo en ese punto no estaría indicando absolutamente nada. Ahora que ya sabes de qué se compone este indicador, déjame explicarte que el indicador es muy bueno para encontrar tendencias en los mercados. Se ve claramente cuando hay grandes variaciones de precio y este te dice de una forma visible y muy fácil que estás en una tendencia alcista o por el contrario bajista. La mejor entrada que puedes hacer utilizando el indicador MACD es cuando las medias se encuentran en la parte inferior de la línea horizontal y se está acabando la fuerza de la tendencia bajista, la cual ya te indica en breve va a iniciarse una alcista y por ende es el momento de entrar al mercado. Veamos, no sé, vamos a buscar un ejemplo. Aquí podría ser un buen ejemplo. Por ejemplo, esto de aquí. Aquí se cruzan y te está determinando con el cruce el cambio de la tendencia. Lo mismo al revés. Las medias deben estar por encima de la línea horizontal y la tendencia alcista debe estar perdiendo fuerza para que una vez se crucen las medias empiece la tendencia bajista. Esto se puede observar aquí. En el cruce este. Vemos como en el momento que se cruza, aquí ya se acaba la tendencia alcista y rápidamente empieza el cambio de tendencia. Como ves, el indicador es muy fácil de utilizar. Pero el problema es que muchos traders lo utilizan solo, sin ningún tipo de ayuda adicional. Y siento decirte que así no funciona y tienes muchas posibilidades de perder dinero, ya que da muchas falsas señales que siguiendo el indicador a rajatabla te haría perder mucho dinero. Por esto, una de las mejores formas para confirmar si el mercado se encuentra en una tendencia alcista o bajista, pero teniendo en cuenta mucha más información del mercado, es con una media de 200. Para hacer esto, nos vamos a la pestaña de indicadores y añadimos el indicador EMA, aquí, o la media móvil exponencial. EMA viene de las siglas de Exponential Moving Average. Una vez lo hemos añadido, vamos a configurarlo y aquí en vez de 9 le vamos a añadir 200. Es esta línea que vemos que voy a hacer, es ponerla de otro color. Entonces con esta línea lo que nos viene a decir es que cuando el precio se encuentra por encima de la media, el mercado está en una tendencia alcista, pero mucho más a largo plazo. Y lo mismo obviamente al revés,
Cuando el precio está por debajo de esta media, significa que el mercado se encuentra en una tendencia bajista. Esto es una ayuda visual para, independientemente del indicador MACD, saber si el mercado en general, o un poco más a grandes rasgos, está en una tendencia alcista o bajista. Por lo que, si tenemos en cuenta que solo vamos a entrar en compras, las condiciones deben ser que el cruce de medias del MACD deben estar en la parte inferior de la línea horizontal, o 0, y que el precio se encuentre en la parte superior de la media de 200. Esto te va a garantizar que solo vas a entrar al mercado en una tendencia alcista, lo cual es una herramienta ultra potente porque elimina todo el ruido del mercado y las falsas señales que te da el indicador MACD. Serían todas estas. Por ejemplo, todo esto serían señales falsas. Aquí el precio está por debajo, no se está cumpliendo porque el precio tendría que estar por encima. Pero cuando está por encima, vemos que precisamente el cruce de medias está por encima. Entonces es donde hay que buscar esa divergencia y buscar ese caso en concreto que nos confirme la entrada del mercado. Como por ejemplo aquí tendríamos que está por encima de la media, pero el cruce de medias está por debajo. Este sería una confirmación clara de entrada al mercado. Estos son los apartados que os quiero dar a entender. Si por el contrario buscamos solo entrar en ventas, las condiciones pues deben ser exactamente las contrarias. Es decir, el cruce de medias del indicador MACD deben estar en la parte superior de la línea horizontal, es decir, toda esta parte de aquí, y que el precio del mercado se encuentre en la parte inferior de la media de 200. Así puedes estar seguro que estás en una tendencia bajista. Este sería, por ejemplo, una confirmación de entrada al mercado. Vale, veríamos que el precio está por debajo, pero el cruce de medias está por encima. Es una confirmación clara de entrada al mercado. Lógicamente, así, a toro pasado, pues es todo muy divertido. Pero os aseguro que las entradas en el mercado se dan y con una efectividad súper alta. Lo que pasa es que cuesta mucho encontrar una. O sea, no es tan fácil como encontrar una cada día, ni vamos a encontrar bien, ni mucho menos. Para eso, lo que hay que hacer es abarcar muchos mercados, utilizando la misma estrategia. Por contra, lo que estoy viendo aquí es que se puede dar ahora una cierta operación, precisamente, utilizando esta estrategia. Y es esperar a que haya el cruce y aquí un posible cambio de tendencia, porque en el caso de las compras lo que se está dando es que el precio está por encima de la media de 200, está cerca, y a su vez el cruce de medias está por debajo. Lo que pasa es que tengo que dejar pasar un poco de tiempo, porque la verdad es que no lo acabo de ver claro, no acabo de ver clara la entrada del mercado, así que vamos a esperar un poco y vemos qué tal va. Venga, una vez se confirman estos datos, abrimos operación. El stop loss tendría que estar fuera de la media de 200, más o menos sería por aquí, incluso ya no lo pondría por aquí, es que yo lo pondría hasta fuera del soporte para confirmar. Y el reward ratio tranquilamente de 1,5 a 2. Vamos a ponerlo en 1,5. Vamos a dejarlo aquí de momento, vamos a dejar correr la operación y a ver qué tal se da. Pues finalmente la operación se ha dado en positivo y esto es brutal. Aunque con el filtro de la media de 200 que nos quitó el ruido, a su vez hace que no hayan tantas oportunidades de entrar en el mercado. Es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Hay que ir con cuidado y hay que ver exactamente, filtrar muy bien, porque el MACD va dando muchas entradas en el mercado, pero es que la gran mayoría es ruidos y las manipulaciones del mercado, pues por desgracia el indicador MACD se las come. Y a ti lo que voy a hacer es hacerte perder completamente la operativa. Este es otro ejemplo, donde aquí el cruce de medias en este caso está por encima, está esta resistencia aquí, el precio ha tocado una vez, lo vuelve a buscar y es posible que haya un rechazo. Si vemos que hay una confirmación de rechazo y se cruzan las medias, sería el momento para abrir una posible venta. Aquí ya se nos ha confirmado el cruce de las medias, por lo tanto, abriríamos una venta en corto, más o menos coincide, y de 1,50 aproximadamente. Venga, vamos a ver qué tal se da a medida que pase el tiempo. Ha ido justo. Justo aquí nos ha rechazado, tiene que haber una gran resistencia aquí, porque rápidamente lo ha ido como a buscar, luego ha rechazado, ha vuelto otra vez y rápidamente lo ha rechazado, coincidiendo también aproximadamente con este precio. Pero la operación se nos ha dado, así que increíble, genial. No obstante, si te fijas dentro de la estrategia, he estado ayudándome con lo que sería la acción del precio. Lo que he estado haciendo ha sido crear soportes y resistencias, que son estos bloques que ves aquí naranjas, para ayudarme un poco y ver más a grosso modo dónde están
las reacciones del precio. Por eso, lo que también quiero que entiendas y quiero que te lo combines es precisamente con la acción del precio. Te ayudes con ello y entre la EMA de 200, el MACD y dichos soportes y resistencias te ayudes para entrar al mercado, porque de esta manera vas a filtrar muchísimo más todo el ruido que hace el mercado, todas las manipulaciones. Todo esto lo vas a filtrar. ¿Va a ser efectivo al 100%? No. Y quien te diga que sí, lógicamente miente. Pero al menos tienes una gran estrategia que funciona muy bien, es muy fácil, muy sencilla y es que funciona. Y si la sabes utilizar bien y la pules y vas cogiendo experiencia, es que vas a ver que te va a dar muchas alegrías. La próxima estrategia que te voy a presentar es más brutal que esta. Solo te voy a dar una pista y es que se utiliza el retroceso de Fibonacci.